Hola a todos, el vídeo de hoy es para los usuarios de Silhouette Portrait 3, ya que hay muchos modelos de cuchillas y resulta un poco complicado saber qué modelos de cuchillas son compatibles con vuestro modelo de máquina. Así que en el vídeo de hoy os voy a contar qué modelos de cuchillas son compatibles con Silhouette Portrait 3 y también cuáles os recomiendo utilizar. Voy a empezar por esta cuchilla, que es la cuchilla que viene cuando compramos Silhouette Portrait 3 y que es una cuchilla de ajuste automático. Eso significa que la máquina se encargará de ponerla en la numeración correspondiente conforme a lo que seleccionemos en el programa de Silhouette Studio. Es una cuchilla que tiene una numeración del 0 al 10 y esto significa que nos va a permitir cortar materiales de hasta 1 milímetro de profundidad. Y es una cuchilla que se suele utilizar para cortar los materiales más habituales, como pueden ser papeles, cartulinas, vinilos adhesivos o vinilos textiles. Es una cuchilla que yo suelo recomendar comprar cuando uno busca comprar más cuchillas o recambios de cuchillas, porque sobre todo para la gente que está empezando es muy cómodo esto de que se ajuste de forma automática, porque como ahora veremos, el resto de cuchillas que os voy a enseñar se ajustan de forma manual y eso significa que tenemos que hacer un paso previo antes de colocarla en la máquina, que es graduarla o ponerla en la numeración que corresponda. Así que esta es muy buena opción y lo único que hay que tener en cuenta a la hora de comprar el recambio de esta cuchilla es no confundirla con esta otra que vemos aquí. Parecen similares, pero si os fijáis, en este caso lleva esta parte plana con la plaquita de autodetección de la herramienta, que esta no lo lleva, y también lleva un resalto por aquí. Esta no es compatible, esta que tengo aquí a la izquierda no es compatible con Silhouette Portrait 3, pertenece a modelos anteriores, por eso es importante que os fijéis bien que el modelo que compráis es el que es compatible con Silhouette Cameo 4 y Silhouette Portrait 3. Vamos ahora con otro modelo de cuchilla, que es este que vemos que tiene la parte de arriba de color lila. Lleva aquí una numeración que, si os fijáis, va del 0 al 10, con lo cual también es una cuchilla que nos va a permitir cortar materiales de hasta 1 milímetro. De hecho, es una cuchilla que nos va a servir exactamente para los mismos materiales que la cuchilla automática, pero en este caso es una cuchilla de ajuste manual. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que antes de colocarla en la máquina tenemos que ponerle nosotros esta marquita roja en el número que corresponda. Veis que está en el 4, 5, 6, la ponemos en el número que corresponda, por ejemplo, al 2, y entonces ya la colocamos en la máquina y se coloca exactamente igual que la cuchilla automática, es decir, esta parte va hacia atrás, la deslizamos y nos aseguramos de apretar esta palanquita y ya estaría lista para utilizar. Así que es una buena alternativa a la cuchilla automática, pero hay que acordarse de que el ajuste se hace de forma manual. Esta cuchilla se conoce como cuchilla manual 1 milímetro y en realidad viene de un modelo previo, que es este de aquí, por si lo veis en otras páginas, que es lo que se conocía o lo que se conoce como cuchilla premium. La diferencia es que esta no la podemos utilizar tal cual metiéndola en nuestra Silhouette Portrait 3 y necesitamos un adaptador para utilizarla. Como en Silhouette Portrait 3 solo nos viene incluido este adaptador, si quisiésemos utilizar este modelo de cuchilla tendríamos que comprar el set de adaptadores, que son estos 4 adaptadores que están aquí, y en este caso esta cuchilla, como digo, que se conoce como cuchilla premium, se utilizaría con este adaptador que tenemos aquí. En principio yo creo que es más útil comprar directamente este modelo, porque como digo, no necesita adaptador, no hay que comprar los adaptadores aparte y es mucho más cómoda de utilizar, pero que sepáis que son equivalentes y en este caso esta necesitaría adaptador. También aprovecho para comentaros que utilizaríamos también este adaptador negro en caso de comprarlo con este otro modelo de cuchilla que también es de numeración del 0 al 10, con lo cual para materiales de 1 milímetro es lo que se conoce como cuchilla estándar y de nuevo en Silhouette Portrait 3 habría que utilizarla acompañado de este accesorio o este adaptador, con lo cual yo la recomendación que os hago es que si queréis una alternativa a la cuchilla automática os busquéis esta de aquí, que también es de corte de 1 milímetro, pero es de ajuste manual, y os olvidéis de los adaptadores y de otros modelos previos de cuchillas. Vamos ahora con otro modelo que sería este de aquí. Si os fijáis, es similar
al que hemos visto antes. En este caso la parte de arriba era lila, esta va a ser de un color morado más tipo berenjena, y si os fijáis también hay otra diferencia importante, y es que en este caso la numeración es del 0 al 10 y en este caso la numeración, si os fijáis, llega al número 20, con lo cual esta cuchilla nos va a permitir cortar materiales más gruesos de hasta 2 milímetros de grosor. Esto es muy fácil en graduarlo, hay que ver que sobresalgan las dos tapitas de los dos colores y intentar llevarlo lo más a la derecha posible hasta que estamos en el número 1 y vamos subiendo primero por la numeración de abajo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y ahora pasaríamos a la numeración de arriba: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Como veis, tiene una graduación de 2 milímetros o hasta el número 20 y por tanto nos va a permitir cortar materiales más gruesos. Yo esto lo suelo recomendar, por ejemplo, para cartulinas de mayor gramaje, de a partir de 300 gramos. También nos puede servir para cortar materiales como goma eva o como acetatos, materiales que son más gruesos y que quizás se nos quedan un poquito más cortos con la cuchilla automática o con las cuchillas que son de 1 milímetro de grosor. Normalmente la gente la suele utilizar, como digo, para cartulinas un poquito más gruesas, así que esta sería la opción. Se conoce como cuchilla manual de 2 milímetros y viene también de un modelo que ya existía, que es esta de aquí, que es lo que se conocía como cuchilla de corte profundo. Si os fijáis, también tiene una numeración hasta el 20, la parte de arriba es plateada, fijaros por abajo, tiene también como doble color. Y de nuevo, si quisiésemos utilizar este modelo más antiguo, tendríamos que hacerlo utilizando uno de los adaptadores, en este caso sería el adaptador de color gris. Así que de nuevo, si estamos buscando una cuchilla de 2 milímetros, mi recomendación es que compréis esta de aquí y así no tenéis que comprar los adaptadores y este otro modelo. Así que esta es la recomendación que os hago. Vamos ahora con otro modelo más, que sería este modelo de aquí, que es la que se conoce como cuchilla Craft Blade de 2 milímetros. Si os fijáis, tiene una numeración de nuevo del 1 al 20. El ajuste de nuevo vuelve a ser manual, pero en este caso, si os fijáis, el tipo de cuchilla es diferente. Es una cuchilla muy ancha, por eso se le llama cuchilla Craft. Vamos a compararlo, por ejemplo, con este modelo de cuchilla para que os fijéis qué filo tan diferente, y si la comparamos con esta otra que también era la de 2 milímetros, vamos a ponerla al máximo. Fijaros que también tiene filos diferentes. Así que el funcionamiento, aunque sean dos cuchillas manuales de hasta 2 milímetros, como llevan hojas con ángulos diferentes, el funcionamiento va a ser diferente y va a hacer que cada una sea más apropiada para un tipo de material. Por ejemplo, esta viene fenomenal para el corte de goma eva. Eso sí, hay que configurarla bien, porque para cortar con esta cuchilla que es tan ancha, el software nos va a incluir unos loops o cortes adicionales para que no nos salgan las esquinas mal cortadas o redondeadas. Así que, como digo, esta cuchilla de nuevo nos sirve para profundidades de 2 milímetros, pero hay que utilizarla bien y sobre todo tener en cuenta que se utiliza para recortar materiales más densos o más gruesos, pero también figuras más sencillas. Así que tenemos estas dos opciones de cuchillas de 2 milímetros de ajuste manual. Yo esta es la que suelo recomendar para el corte de goma eva. Y aquí lo más importante con respecto a esta es no confundirla con estas dos, ¿vale? Este es el modelo antiguo, ¿vale? Sería lo mismo, graduación hasta el 20, graduación manual, pero en este caso esta veis que no lleva este sistema, con lo cual tenemos que utilizarlo de nuevo con uno de los adaptadores, que sería el de color blanco, ¿vale? Que, como digo, no viene incluido con Silhouette Portrait, así que lo primero que habría que hacer es no confundirla con la cuchilla Craft de 2 milímetros, el modelo este antiguo que se utiliza con adaptador. Fijaros que son diferentes, pero también importantísimo no confundirla con esta de aquí, que es la Craft Blade de 3 milímetros. Si os fijáis, aquí lleva un número 2 y la graduación llega hasta el número
30, porque sirve para cortar materiales de 3 milímetros. Esta cuchilla no es compatible con Silhouette Portrait 3, es una cuchilla para Silhouette Cameo 4 y pone un 2 porque se utiliza en el hueco derecho del carro, porque lleva 2 huecos, ¿vale? Entonces no confundirlas, importante, si os fijáis la de Portrait lleva el número 1, la de Cameo lleva el número 2, la de Portrait lleva numeración hasta el 20 y la de Cameo lleva numeración hasta el 30, así que importante no confundirlas con ninguno de estos dos modelos. Bueno, pues en principio estos 4 modelos que os he enseñado, que sería la cuchilla automática de 1 milímetro, cuchilla manual de 1 milímetro y las 2 cuchillas de 2 milímetros, tanto esta como esta, que sería la Craft, son las que yo os suelo recomendar para utilizar con Silhouette Portrait 3. Yo creo que son las más cómodas y con las que vais a trabajar con facilidad. Eso sí, siempre recordando que esta es de ajuste automático y que el resto son de ajuste manual. Pero por si acaso os voy a enseñar otros modelos de cuchillas, sobre todo para que no las confundáis y sepáis que no son compatibles con Silhouette Portrait 3. La primera sería esta. De nuevo tiene este tipo, en cuanto veáis que pone un número 2 aquí, significa que no es compatible con Silhouette Portrait 3 y en este caso es una cuchilla rotatoria que se utiliza para Silhouette Cameo 4 y que sirve principalmente para cortar tejidos. Eso no significa que en Silhouette Portrait 3 no podáis cortar tejidos, pero para hacerlo vais a necesitar una cuchilla de las normales, por ejemplo nos podría servir la automática, nos podría servir la de 1 milímetro, pero son cuchillas que hay que utilizar exclusivamente para el uso de tela. No podemos estar cortando cualquier material y luego pretender que nos corte bien la tela, por eso Silhouette ha creado esta cuchilla rotatoria exclusiva para tela. Y como decía, en Silhouette Portrait 3, aunque no tenemos esta opción, podemos utilizar otra cuchilla de las normales y eso sí hay que acordarse de que hay que plancharle entre tela a la tela si queremos cortarla, porque si no con este tipo de cuchilla nos la va a arrastrar y nos va a salir el corte mal. Así que sepáis que existe esta también y si os fijáis la que tienen el número 2, como ocurría con la Craft Blade de 3 milímetros, son las que son compatibles con Silhouette Cameo 4. Y de nuevo tenemos esta que también tiene el número 2, es un punzón perforador y esto de nuevo también es compatible con Silhouette Cameo 4, pero no con Silhouette Portrait 3, así que hay que estar atento a todo esto porque os está pasando a muchos que estáis comprando cuchillas pensando que son compatibles con vuestra máquina y luego no lo son, con lo cual mi recomendación de nuevo es comprar la cuchilla automática, que os va a resultar muy fácil trabajar con ella, si no, de alternativa, la cuchilla manual de 1 milímetro y para cortes de materiales más gruesos tendríamos esta de aquí, que es la que yo suelo llamar la cuchilla de corte profundo, y la Craft Blade, en este caso para materiales más gruesos, acetatos, cartulinas más gruesas, materiales más gruesos, y esta es la que suelo recomendar pues para materiales como por ejemplo el corte de goma eva. Incluso hay gente que ha dicho que ha podido cortar materiales como cartón gris fino, como el de 1 milímetro y similar, pero en este caso yo todavía no he tenido tiempo de probar esta con muchos materiales. Y en caso de que ocurra, que puede ocurrir, que estas cuchillas os las encontréis sin stock, como digo, la alternativa sería comprar modelos de cuchillas anteriores, como serían estas de aquí, ¿vale? Digamos que esta sería el equivalente a la que tenemos arriba, pero en este caso hay que acordarse de que hay que utilizarlas con los adaptadores y que en Silhouette Portrait 3 no vienen estos adaptadores incluidos. Utilizaríamos ese así, este iría con esta y el adaptador blanco iría con la Craft. Vamos a echarlo todo un poquito más arriba para que se vea mejor y sepáis las compatibilidades de las cuchillas y las opciones que tenéis con vuestra Portrait 3. Así que como digo, en caso de que no haya stock de estas cuchillas, podéis optar por los modelos que había anteriormente con el uso de los adaptadores. Este utilizaría el negro, este el gris y la Craft utilizaría el blanco. Bueno, pues espero que toda esta información os haya sido de utilidad. Si tenéis cualquier duda sobre las cuchillas,
no dudéis en dejármelo en los comentarios, y también os voy a dejar en la caja de descripción del vídeo un enlace que os llevará a mi blog, donde tenéis listadas todas las cuchillas, donde además os he dejado una tabla que si queréis os podéis descargar para tenerla a mano y que os sea más fácil identificar los tipos de cuchillas, y también los enlaces a cada una de las cuchillas para que los que seáis de España os resulte fácil saber cuál estáis comprando y que sea compatible con vuestra máquina. Bueno, pues hasta aquí este vídeo, un saludo y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!